Voz e imagen. Archivos para la memoria. Al principio la cantidad de funciones era mucho más grande que actualmente, en los 10, en los 20 y en parte en los 30. Había matiné, vermú, primera de la noche, segunda de la noche. Dice Olinda Bozán que ellos ensayaban todo el día, que llegaban al teatro a las 12 del mediodía, ensayaban muy brevemente porque prácticamente se ensayaba muy poco, y después tenían las funciones y después al final, después de la última función, ensayaban obras nuevas, porque digamos, al ser género chico, tener por lo menos por función 3 obras, el público enseguida, el sainete, que era como la televisión ahora, si una cosa no andaba, el capo cómico, el dueño de la compañía, el primer actor, la cambiaba por otra. Es decir, que fue un género que tuvo enorme cantidad de sainetes. No, prácticamente, si uno comienza a buscar en archivos, en bibliotecas como Argentores, se va a dar cuenta de que fue una suerte de antecedente de lo que se llama la cultura de las clases bajas, la industria cultural. El sainete se daba mucho, algunos duraban una semana, otros un día, otros, pero ninguno duraba demasiado. Se daban mezclados los sainetes como pura fiesta con los tragicómicos, y hasta Discépolo Armando, en los grotescos los daba junto con otras obras que eran de risa. Es decir, incluso en la época yo pude investigar que las obras de Armando Discépolo, como Estéfano, eran consideradas obras para reír en aquel momento, cosa que después cambió mucho. El teatro va variando según los públicos y según la función que le otorga una sociedad. El sainete es hijo de una época, lo mismo que el tango, es decir que el sainete y el tango van a tener una ideología muy particular, es una ideología diríamos que superada o cambiada en este momento, no sé si para mejor o para peor, pero nadie cree en la ideología de los tangos o la ideología del sainete. Es decir, cambió mucho el punto de vista, la situación de la mujer, la situación del matrimonio, de la pareja, del abandono. Es decir que, digamos, el sainete y el tango van a tener un protagonismo muy grande. Por ejemplo, el sainete y el tango desde 1917 hasta la década del 40. Lo que ocurre con el sainete es que no se renueva, es decir, toda forma artística, si no se renueva, tiende a desaparecer o a convertirse en otra cosa mejor. En cambio, el tango tuvo en los 40 una continuación moderna, es decir, que hay un tango que podríamos denominar como tango moderno, que empieza con Aníbal Troilo. Troilo es la figura fundamental de los 40, el que explica toda la evolución, el que explica a Piazzolla, el que explica a los antecedentes, como dice Borges, de Kafka, que Kafka influyó en los precursores. Bueno, Troilo influye en los precursores de Troilo, porque son conocidos todos gracias a Troilo. Es decir, que aparece el tango en los 40 y aparecen los músicos jóvenes como Piazzolla, etcétera, que le dan otro oxígeno al tango. Comienza a aparecer un tipo de letra del tipo de María, por ejemplo, del tipo de Fuimos, el primero de Cátulo Castillo, el segundo de Mansi, que van a trabajar el tango de manera diferente. El sainete se quedó en un momento determinado de la vida del país. El propio Discépolo, haciendo Grotescos Criollos, va a dejar de escribir en el 34, después del Relojero. Es decir, en el sainete no hubo lo que podríamos denominar una renovación. El sainete tiene que cotejar primero con la radio. La radio era más cómoda que el teatro, gastando muy poco uno podía
escuchar las cosas que quería escuchar. También podía ir a ver los programas, todavía en los 50, siendo muy chico, yo fui con mi familia a la radio a escuchar a Sandrini, a escuchar a Troilo, a escuchar a incluso los propios programas deportivos como lo de Fioravanti tenían público. Entonces, tiene que luchar primero con eso, tiene que luchar con el cine, el sainete, y con el tema del teatro culto y la forma en que evolucionó el teatro en la Argentina. En la Argentina, en los 30 ya aparece toda una serie de grupos que están ligados lejanamente con la vanguardia europea. Aparecen autores como Eichelon, aparecen autores como Art, el propio Barletta va a decir que él fundó Teatro del Pueblo en contra del tango, el sainete y Irigoyen. Se jactaba de eso Barletta. Quiere decir que cada época tiene sus mitos, sus situaciones, y tanto, sobre todo el sainete dejó de ser actual, se volvió inactual en un momento determinado. Ahora, con una necesaria distancia, se ha revalorizado el punto de vista sobre el sainete, pero prácticamente toda la vida del sainete como sistema teatral tuvo gravísimos problemas con la llamada gente culta o la élite porteña, es decir, que se pensaba que estos actores que hacían el sainete, como Porravicini, Arate y compañía, no eran actores, e incluso también el tango sufrió parte de eso. Yo recuerdo que una anécdota que me contaron de Mario Jorge de Lelis, que era un poeta de los años 60, que publicaba un libro de poesía y entonces se encontró con Troilo en un café de tango, y entonces le dijo a Troilo, se presentó, le dijo que lo admiraba y si quería venir a la presentación del libro que se iba a hacer en la SADE. Y entonces Troilo le dijo que sí. Él no creyó que Troilo fuera a ir a la SADE, pero Troilo el día a la hora puntual en que empezaba la presentación, se presentó en la SADE con su cantor Tito Reyes y su guitarrista Grela, y prácticamente participó de toda la presentación del libro no cobrando un peso. Lo que trajo a colación que dos señoras de la sociedad porteña sacaron una carta en La Nación diciendo que cómo dejaron entrar a la SADE a Aníbal Troilo, año 62. Es decir, que hubo siempre muchos prejuicios contra lo popular, pero también es cierto que frente a una ciudad, a un país, a un mundo en general, y sobre todo una ciudad que cambió mucho, Buenos Aires va a cambiar mucho a partir del 40, a partir del 60, es decir, en los 60 se vive un momento de mucho prácticamente terminal para el tango y el sainete. Después vuelve, pero de otra manera. Vuelve como intertexto, como los personajes de Tito Cosa, como la nona, es decir, vuelve con elementos del sainete primitivo. Y el tango vive su época actual, que yo no diría que pasó la crisis en el tango, está en su mejor momento la crisis, es decir, no aparecen nuevos valores, y si aparecen son mediocres, es decir, que no aparece ningún Pugliese, ningún Troilo, no aparece ningún Gardel, no aparece ningún Florian Ruiz, no aparece ningún Mansi, ningún Discépolo, es decir, que son formas que por distintos motivos se tornan inactuales, motivos sociales, políticos, económicos, y sobre todo por la situación de la mujer en la sociedad. Es decir, la gran mayoría de los sainetes era muy fuertemente machista. La prueba está que yo hace unos 15 años hicimos en San Martín una serie de sainetes, 3 sainetes, y el público iba y reaccionaba más o menos fríamente. Es decir, que
no con entusiasmo. La gente iba, se reía y punto. Pero la municipalidad nos ofreció, después que terminamos en San Martín, ir a los barrios, sobre todo en los barrios de la periferia. Estos sainetes que en el centro causaban distancia, en los barrios tenían, sobre todo en la gente mayor, una enorme popularidad. Es decir, que la gente subía al escenario a bailar el tango, la gente de alguna manera participaba en el espectáculo mucho más, y gozaban hasta las mujeres del barrio de las actitudes machistas de los personajes. Y era un machismo compartido por mujeres y hombres. Esto no es nada malo, es un signo de la época. Y el tango también, los tangos que canta Gardel, hay un 60-70% que son francamente machistas, o más. Entonces, todo cambió mucho, no es que solamente cambiaron los gustos porque sí. Los gustos cambian porque cambian las expectativas de la gente, incluso la expectativa de vida de la gente. Muchas historias de los sainetes transcurren con personajes que tienen 50 o más y que prácticamente ya se despiden de todo. O en el tango, 40 años de vida me encadenan, dice Ocoaforte, que cantaba Gardel, y bueno, son 40 años nada más, no es la muerte de nadie. En aquel momento sí, todavía a los 40 años era una edad muy mayor, ya prácticamente se estaba despidiendo el personaje. Quiero decir con esto que el sainete y el tango son formas que pertenecen a una época. Yo he tenido muchas reyertas, problemas con la gente de tango, porque les señalo eso y ellos creen que el tango es inmortal. No, el tango no es inmortal, el tango es una situación histórica, que va a pasar como han pasado otras, que pueden quedar. Por ejemplo, la ópera dejó de hacerse, pero tiene una enorme cantidad de adeptos de los teatros líricos del mundo. El Colón es uno de los principales. Se da todo esto y tiene un público muy, muy amplio, pequeño pero muy amplio. Con el tango está pasando lo mismo, es decir que el otro día un músico de tango decía esto, que evidentemente el tango en los 40 era una forma de vida, se vivía en términos de tango. Las situaciones familiares, el amor a la madre, el amor al amigo, la barra de la esquina, todo eso en realidades muy concretas de la vida del porteño. En cambio, hoy esto es muy distinto, es decir que los que iban a bailar y los que cantaban el tango en los 40 lo hacían como forma de vida. Hoy es una cosa pintoresca. A nadie se le va a ocurrir identificarse con el tango. Nos identificamos los pocos que nos gusta el tango, pero en realidad la gente que lo va a bailar a las milongas es gente que no lo conoce bien. Voz e imagen, archivos para la memoria, rumbosur.org